Bien, hermano, buenos días a todos. Gracias al Señor que en su gracia nos concede una vez más el privilegio de juntarnos en este lugar. Sin duda para una mayoría de ustedes es un sacrificio bastante grande que tienen que hacer para estar aquí en esta mañana. Algunos con dificultades de salud, otros por trabajo, la distancia y otros factores más que a veces se anexan a cuando queremos hacer algo en la obra del Señor. Bien, vamos a continuar con nuestro tema. Estamos hablando sobre la sana doctrina. En la última oportunidad estábamos pensando que la sana doctrina no es lo mismo que costumbres, tradiciones o mandamientos de hombres que nosotros a veces tenemos y que a veces los queremos presentar como sana doctrina. Y en realidad vimos que hay peligros cuando vemos esas prácticas o esas costumbres que naturalmente tenemos, las subimos al nivel de sana doctrina y vimos 5 peligros que teníamos en relación a eso. Darle más importancia a las costumbres que a las tradiciones, enseñar las costumbres o tradiciones como si éstas fuesen la sana doctrina, rechazar a los que siguen la sana doctrina, pero tienen ciertas diferencias con nosotros, no están de acuerdo o no nos siguen y por esa razón le rechazamos. Ese es un peligro. Vimos el ejemplo de Jacobo y Juan queriéndole prohibir a alguien solamente porque no le seguía a ellos. El cuarto peligro que vimos es basar la unidad de las asambleas cristianas en la uniformidad y de sus prácticas, sino en la sana doctrina. Y el quinto peligro era el hecho de acomodar porciones bíblicas para darle valor o validez a nuestras tradiciones. Siguiendo con nuestro tema, vamos a una explicación de la sana doctrina o de la expresión sana doctrina. La doctrina es sinónimo de enseñanza, de instrucción, de formación. Y en el hebreo se usa el término lekash y en el griego se usan 2 términos o palabras, es didascalía o didache. No importa en cuál de los 2 idiomas aparezca, el sentido es el mismo. Es enseñanza, formación e instrucción. En segundo lugar, la sana doctrina representa los fundamentos de la palabra de Dios, los cuales son indispensables para toda enseñanza práctica. O sea, la Biblia es la autoridad absoluta en la que nosotros debemos basar lo que creemos. No lo basamos en una filosofía, tampoco en conceptos o en un conjunto de conceptos reunidos por mentes inteligentes, porque eso puede cambiar, sino en la palabra de Dios. La Biblia misma, ella no cambia. Entonces, toda enseñanza práctica debe estar fundamentada en la palabra del Señor. Vamos a Proverbios capítulo 4 y el verso 2. Proverbios el capítulo 4 y el verso 2. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Note bien, buena enseñanza. La palabra allí es doctrina. Y en 2 Timoteo capítulo 3 y el verso 16, una porción muy conocida por todos nosotros, habla de cómo surgió la escritura. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, no una parte de ella. La Biblia, hermanos, no contiene la palabra de Dios. La Biblia es, en su totalidad, la palabra de Dios. Y es importante que entendamos esa verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios. Tiene el mismo valor, la misma importancia, el mismo origen, el mismo poder. Y algunas de las cosas que vamos a ir entendiendo es que
algunas cosas que aparecen en la Biblia eran sombras o tipos de algo que vendría en el futuro, como lo veremos más adelante. Entonces también la sana doctrina es de origen divino, proviene de la sabiduría de Dios y ha sido diseñada por Dios mismo. Por eso dice el texto, toda la escritura es inspirada por Dios. Allí no hay palabra de hombre. Es verdad, Dios usó hombres para escribir la palabra de Él. La Biblia es la mente de Dios escrita, puesta o revelada a nosotros de una manera accesible, en donde nosotros podemos entender todo aquello que tiene que ver con la vida práctica nuestra. No podemos llegar al hecho de darle fin a las escrituras. Eso es un imposible, porque es la mente de Dios. Pero es interesante que todo lo que encontramos en ella, que tiene que ver con nuestra vida en todas las diferentes facetas de ella, está tan claro en la escritura que lo podemos fácilmente nosotros entender con la iluminación del Espíritu Santo. Sin duda hay cosas que no podemos entender a fondo, como cuestiones que son escatológicas o cuestiones teológicas que no siempre podemos entenderlas, pero todo lo que necesitamos saber para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, eso está absolutamente claro en la palabra de Dios, porque se origina en Dios mismo y Él nos la presentó de esa manera clara. La sana doctrina es sana debido al hecho de que está diseñada para robustecernos, para vitalizar la salud espiritual y moral del creyente. Y entonces eso también va a producir en el creyente un crecimiento apropiado. No va a haber crecimiento desproporcional. En la medida en la cual nosotros nos acercamos a la Escritura, en esa medida vamos a ir creciendo espiritualmente y vamos a ir creciendo también en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces va a producir en nosotros un crecimiento apropiado, adecuado, proporcional. Cuando no le dedicamos tiempo a la Escritura, sino que solamente la abrimos cuando venimos y nos congregamos, pero no apartamos tiempo para meditar personalmente en ella, para estudiarla personalmente en casa, entonces no crecemos. Podemos tener años y años de vida cristiana, pero sin crecimiento, sin madurez, sin solidez y sin fortaleza espiritual. Es el estudio de la Biblia, hermanos, lo que va a darnos solidez, lo que va a darnos madurez. Es bueno y es un mandamiento de la Escritura congregarnos y debemos esforzarnos por ello. Pero aparte de todo lo que aquí se pueda desarrollar en la iglesia, usted y yo necesitamos desarrollar el hábito personal de alimentarnos de la palabra de Dios, de estudiar personalmente las Escrituras para poder de esa manera crecer. Pablo quería que Timoteo entendiese esa verdad y por esa razón le insta a envolverse o a ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vamos a 1 Timoteo 4, versículos 13 y 14. 1 Timoteo 4, versos 13 al 15. 4, 13 al 15. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Note bien que ahí va a haber una utilidad personal primero, y luego va a haber una utilidad colectiva. O sea, los demás van a ser ayudados, beneficiados y edificados. A veces pensamos o creemos que solamente los hermanos que tienen el don de la enseñanza o la predicación son los únicos que pueden edificar,
que pueden exhortar y pueden animar. No, todo creyente que conoce la palabra de Dios, que sabe las escrituras, puede enseñar, puede aconsejar, puede ayudar y puede hacerlo de manera personal. Cuando la gracia del Señor me alcanzó siendo un adolescente, la iglesia donde estaba era una iglesia pequeña, pero habían 4 hermanos ancianos en la iglesia. 3 de ellos predicaban, el mayor de ellos no predicaba. Él aprendió a leer en la Biblia, sabía mucho de la Biblia y algunas de las cosas más necesarias o importantes para mi vida las recibí de este hermano anciano en la asamblea y también anciano de edad. Una facilidad de expresión. Cuando él veía que algo no estaba andando tan bien en mi vida, se acercaba con aquella ternura, ponía su mano en mi hombro y me decía: hermanito, yo quiero ayudarle en algo con la ayuda del Señor. Y a veces lo hacía con frecuencia después de que yo había predicado el evangelio. Y ya sabía que en algo me había equivocado, pero esa mano amorosa que él ponía en mi hombro y ese tono de voz que utilizaba, que naturalmente era así, abría mi corazón para escucharle. Y era muy acertado cuando él tenía que instruirme o corregirme o enderezar algo que yo no lo expuse bien. Y Pablo no está pensando aquí en Timoteo solo como un predicador, sino como alguien que en la vida práctica, habiendo ocupado tiempo para leer la palabra de Dios, para exhortar y enseñar, podía hacerlo también de manera personal, de manera privada. Cuando nosotros no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios, no vamos a conocer bien la sana doctrina. Vamos a llegar al extremo de ser como algunos de los creyentes hebreos, a los cuales el escritor a los hebreos les hace un fuerte llamado de atención. Él les dice que ellos deberían de ser ya maestros, pero habían dejado pasado el tiempo sin dedicación, sin ocupación, sin empeñarse en conocer la palabra de Dios. Y el escritor a los hebreos les hace este llamado de atención. Hebreos capítulo 5, versos 11 al 14. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice el escritor aquí: ustedes deberían ser maestros, pero en lugar de eso todavía necesitan el alimento liviano, el alimento suave, la leche, en lugar de estar ya participando de alimento sólido. Entonces es muy bueno pensar en ello. Ver cuánto tiempo tengo de estar en la vida cristiana y ver cuánto en realidad he crecido en ella o estoy estancado y no estoy creciendo como debería de hacerlo. Las frases sana doctrina son frases literalmente escriturales, o sea, bíblicas. Están ahí las dos frases unidas, aunque aparece solamente 3 veces, pero va a encontrar así la frase, sana doctrina. Y es interesante que en el contexto en el cual encuentra las dos frases unidas, va a ver que en el contexto hay enseñanza de falsa doctrina, de doctrina enfermiza, de doctrina distorsionada o doctrina acomodada. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versos 8 al 10.
Primera Timoteo capítulo 1, versos 8 al 10. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Note bien que aquí, según Pablo, hay una exigencia de la ley de Dios para aquellos que se oponen a la sana doctrina. Oponerse a la sana doctrina es oponerse abiertamente a Dios. Y es por esta razón de suma importancia que nosotros conozcamos bien qué es la sana doctrina. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4 y el verso 3. 2 Timoteo capítulo 4 y el verso 3. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Otra vez en el contexto va a haber esta enseñanza falsa o de falsa doctrina. Y da la razón aquí Pablo por qué Timoteo debería realmente enseñar o predicar la palabra de Dios. Habrá tiempo, dice, cuando no sufrirán la sana doctrina. Y la tercera vez que encontramos la frase unida es Tito capítulo 2, verso 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Esas son las tres ocasiones en las que literalmente nosotros encontramos la expresión sana doctrina en las Escrituras. Evidentemente, cuando vamos aquí a Tito capítulo 2, verso 1, está conectado con los últimos versos del capítulo 1. Es importante que cuando vamos a leer así un capítulo, siempre veamos qué hay antes. Los capítulos y versículos son divisiones artificiales hechas en la Biblia. Eso es muy bueno, pero no es lo mejor, porque la Biblia tiene sus propias divisiones naturales. Ahora tenemos que entender bien eso y ver si el capítulo no siempre está de acuerdo a la división natural que tiene la Biblia. Y cuando hablamos de una división natural es cuando toca un tema y luego pasa a otro tema. Esa es una división natural. A veces algunos capítulos o versículos aparecen en medio tema y tenemos que tener ese enfoque. Por ejemplo, aquí en Tito, usted puede ver cuando lee desde el versículo 16 del capítulo 1, va a ver que el tema es el mismo. Y ahora Pablo ahí usando la conjunción y está uniendo lo anterior con lo que va a continuar diciendo. O la expresión pero también, que es sinónimo. Entonces está uniendo y poniéndolo en contraste. También la sana doctrina se describe por diferentes adjetivos en las Sagradas Escrituras, o sea, términos que describen qué es realmente la sana doctrina. Y vamos a ver así rápidamente qué frases o adjetivos describen lo que es el concepto de sana doctrina. Y el primero que tenemos es que la sana doctrina es aprobada. Eso significa que ha sido comprobada o requete comprobada como buena, como perfecta y como acertada en todo lo que dice. La Biblia es así. Todo lo que ella enseña está puesta a prueba y a toda prueba. Y todo lo que ella dice es perfecto y es también acertado. Hay ocasiones en las cuales a veces pareciese
que la Biblia está diciendo algo que no es a veces históricamente probable. Sin embargo, hermanos, si la Biblia dice algo y lo dice claramente o llanamente, eso tiene que ser verdad, aunque usted y yo no lo entendamos, porque la doctrina es aprobada. El segundo adjetivo que describe la sana doctrina es auténtica. Y eso significa que es absolutamente confiable en todo lo que enseña, porque es obra divina. A veces hay cosas que no entendemos claramente, pero eso no significa que hay un problema en la Biblia. El problema está normalmente en nosotros por nuestra limitancia, por nuestra ignorancia o por otras causas. De repente no entendemos algunas cosas, pero la doctrina es auténtica, es confiable en lo absoluto, en todo lo que enseña. Cuando usted va, por ejemplo, para ver los evangelios, no tenemos tiempo para ver ese ejemplo, solo lo menciono de paso. Usted va a ver que se menciona el lago de Genesaret. Si usted trata de encontrar o de buscar ese lago geográficamente en el mapa de Israel, no va a encontrar lago de Genesaret. Sin embargo, cuando va luego al Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, allí va a encontrar otra vez la mención del mismo lugar, es el mismo evento. Pero ahí está hablando de el lugar que se llama Genesaret. Hay un lago en el lugar. Entonces, lo que Marcos está mostrando ahí es que allí en ese lugar que se llama Genesaret está el lago, que es el mismo mar de Galilea, es donde el evento se dio, solo que el escritor le dio al mar de Galilea el nombre del lugar en el cual el evento tuvo lugar. Y de esa forma vemos que es absolutamente confiable lo que ella enseña. En tercer lugar, es genuina. Eso implica que es exactamente lo que afirma ser, sin adulteraciones de ningún tipo. Es absolutamente verdad, real. El cuarto adjetivo que describe la sana doctrina es garantizada. Eso significa que asegura su excelencia y su carácter infalible en todo lo que contiene. No hay nada de impureza, no hay nada de algo que no sea real, que no esté garantizado como la palabra de Dios. Estamos hablando de la inspiración divina, no de comentarios que se ponen adjuntos a algunas Biblias de estudio. Eso es muchas veces bueno, pero eso no es inspiración divina. Eso es el resultado de hombres estudiosos que han llegado a ciertas conclusiones y entonces las anotan allí. Pero en sí, lo que es la revelación de Dios, eso es de calidad, excelencia, y es de un carácter infalible. El quinto adjetivo que describe la sana doctrina es firmada. Implica que lleva la firma o el timbre del autor, que es Dios mismo. No es el hombre, sino el Espíritu Santo inspirando a hombres para que ellos escribiesen lo que Dios quería que escribiesen. Lo que sucedía es que el Espíritu Santo tomaba el control del individuo y suspendía su conciencia, por así decir, o sus sentidos, los suspendía de su uso natural, normal y corriente, para que se apoderasen de la visión que el Señor quería presentarles. A eso se le llama intuición. Es la percepción íntima, clara e instantánea de una verdad, y es la manera como Dios presentó mucho de lo revelado en las Escrituras a sus siervos, y ellos entonces escribían lo que Dios les decía que escribiesen, y por esa razón lleva la firma de Dios, del autor, no del hombre que fue el medio usado por Dios para la escritura. El siguiente adjetivo que describe la sana doctrina es válida. Implica que tiene toda la fuerza, toda la capacidad y toda la facultad para resistir
todo lo que es falso. O sea, no hay nada que pueda, por así decir, destruir, convencer o derribar los argumentos escriturales. La verdad siempre es la verdad y el error siempre va a ser error. Aun y cuando el error esté usando porciones de la verdad, que es la escritura, para darle validez a su error, ella va a mostrar que tiene la capacidad y la facultad de resistir todo lo que es falso. Es por esa razón que la manera más sencilla para poder detectar el error en cualquier campo de la vida cristiana es conocer la verdad. El Señor lo dijo claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres no solamente del infierno, de la condenación, sino libres también de caer en las garras de falsa doctrina, o de ser dominados o caer en la esclavitud dominante de tradiciones, de costumbres o de mandamientos de hombres. El siguiente adjetivo que describe la sana doctrina es legalizada. Eso significa que su autoridad da validez o que tiene fuerza de ley, y por esa razón ordena la obediencia a ella porque está legalizada. Obviamente, cuando no hay obediencia a ella, entonces tenemos consecuencias de desobedecer la palabra de Dios. Debido a que surgió en Dios mismo, Él es autoridad absoluta. Y en todo lo que ella enseña es absoluto. Y cuando nosotros determinamos rechazar o ignorar o tergiversar esa enseñanza desobedeciéndola, obviamente van a venir consecuencias. Y esas consecuencias están mencionadas desde el Antiguo Testamento hasta el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis. Y el último adjetivo que describe la sana doctrina es el término ratificada. Y significa que tiene la aprobación y la confirmación divina para creerla, obedecerla sin cuestionamientos. Una gran verdad en la vida de todo creyente es que todo aquel que ha determinado someterse plenamente, completamente a obedecer la palabra de Dios, nunca ha recibido, por así decir, como resultado de la palabra de Dios un daño, de ninguna manera. Contrario a ello, somos bendecidos, somos edificados, somos fortalecidos, nuestra fe crece, y aún en las circunstancias adversas por las cuales a veces nos tenemos que encontrar naturalmente, allí tenemos un enfoque diferente al enfoque que puede tener una persona que no conoce la Escritura. Tenemos un enfoque de parte de Dios, podemos ver las cosas de otra manera de acuerdo a lo que vemos en las Sagradas Escrituras. Vamos a otra división de nuestro tema. Puntos básicos de la sana doctrina. Vamos a pensar en 5 puntos básicos que nosotros encontramos en cuanto a la sana doctrina. Probablemente hayan más, sin duda, pero pensaremos en 5 de ellos. Y el primer punto básico en cuanto a la sana doctrina es que toda la doctrina es fundamental. Toda. Desde la primera expresión que encontramos hasta la última. Desde la primera doctrina que encontramos en el libro del Génesis hasta lo último que encontramos en el libro de Apocalipsis, todo es de fundamental importancia. Y quiero, pues, con la ayuda del Señor, ayudar a que podamos entender ciertas cosas bajo este aspecto. Porque la tendencia normal a veces, quizá aunque no con mala intención, pero a veces lo que se hace es dividir la sana doctrina y dividirla en 2 grupos que hablaremos de ello más adelante. Pero tenemos que entender, hermano, que toda la doctrina es fundamental. Por esa razón, Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde la primera frase hasta la última,
tiene igual autoridad, tiene igual autenticidad, tiene el mismo origen y tiene el mismo valor. Y el fundamento es el mismo, porque el fundamento es Dios. Y es útil, dice Pablo, y menciona las 4 cosas más fundamentales de la vida práctica de todo ser humano, en los cuales la aplicación de la sana doctrina tiene que tener efectos o resultados. Ahora, ¿qué implica el hecho de que la doctrina es toda fundamental? En primer lugar, implica que es esencial para la composición e integridad de todo. Toda la doctrina debe creerse y debe obedecerse. Toda la doctrina, o sea, toda la enseñanza que nosotros tenemos, debemos creerla. Y debemos creerla porque es la palabra de Dios. Pero a la vez también debemos obedecerla. Y ahí entre lo que debemos de creer es todo. Y lo que debemos obedecer también es todo. Pero hay aspectos de aplicación de algunas doctrinas a la vida práctica que tenían una existencia temporal, por así decirlo, y vamos a tratar de aclarar eso un poco más adelante. Por ejemplo, es verdad que las consecuencias de desobedecer algunas doctrinas son más fuertes que las consecuencias de desobedecer otras doctrinas. Eso debemos tenerlo bien claro. Hay muchos mandamientos en la palabra de Dios que nosotros no solamente debemos creer, también nosotros debemos obedecer o aplicar a nuestra vida. Por la época en la cual estamos viviendo, hay algunos mandamientos de la palabra de Dios que debemos conocer nada más, pero que ya no estamos, por así decir, obligados a obedecerlos, porque algunos de esos mandamientos eran figuras o sombras de algo que vendría en el futuro. Una vez que llegó la realidad que representaban las figuras, las sombras o los tipos, entonces ya la figura, por así decirlo, ya no es necesaria porque ya tenemos la realidad y vamos a procurar explicarlo más adelante. Entonces, las consecuencias de desobedecer algunos mandamientos son más fuertes que desobedecer de otros. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, desobedecer el mandamiento de no adulterar. Ese es un mandato en la ley de Dios. No adulterar. Tiene grandes y graves consecuencias. Son severas las consecuencias que vienen sobre aquel que desobedece el mandamiento de no adulterar, que lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Ahora hay que entender que este mismo mandamiento tiene vigencia hasta el tiempo presente y las consecuencias igual también se dan en el tiempo presente. Entonces, aunque es un mandamiento que surgió en la época de la ley, no puedo decir yo, bueno, como eso era en la época de la ley y ahora estamos en la época de la gracia, entonces ahora sí puedo adulterar porque ya no estoy en la época de la ley. No es así, hermano. Es importante que entendamos cuando vamos a el decálogo legal, o sea, los 10 mandamientos, que veamos que si esos mandamientos no están abolidos en el Nuevo Testamento, es porque no eran ni sombra ni tipo, sino porque eran mandamientos fijos dados por Dios para la humanidad independientemente de la etapa o la época en la cual está viviendo. Hay algunos de esos mandamientos que igual fue vigente, estuvo, digamos, y debía de ser obedecido, y el que lo desobedecía lo pagaba con la muerte. O sea, era una orden, una ley, un mandato de Dios. Sin embargo, cuando vamos al Nuevo Testamento, descubrimos que eso que era un mandato que había que obedecer en la ley, era sombra o era tipo de una realidad en el futuro. Y cuando la realidad llegó, entonces el mandamiento de obedecer eso
quedó abolido. Eso lo veremos más adelante. Volvamos otra vez aquí. Desobedecer el mandamiento de no adulterar. Lo encontramos por primera vez en Éxodo capítulo 20 y el versículo 14. Ahí lo encontramos como un mandato, como parte de la ley de Dios. No cometerás adulterio. Normalmente cuando hablamos de la ley, en la mente nuestra están solamente los 10 mandamientos. Pero eso solo es parte de la ley de Dios. Cuando usted estudia el tema, se va a dar cuenta que hay alrededor de 613 mandamientos que formaban parte de todo lo que era la ley de Moisés. Pero nosotros estamos más familiarizados con los 10 que tenemos aquí en el libro de Éxodo y también lo tenemos en Levítico. El mandato aquí es no adulterar. No hay ahí consecuencias mencionadas. Pero cuando vamos a Levíticos capítulo 20 y verso 10, ahí encontramos no solamente la prohibición, sino que encontramos las consecuencias de desobedecer este mandamiento. 20:10 de Levítico. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Esa era la ley. Y la desobediencia a esa ley implicaba muerte. Debería de ser así. Y así lo hacían normalmente. Ahora vamos a Proverbios el capítulo 6. Libro de Proverbios capítulo 6 verso 32 y 33. Dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Ahí tenemos consecuencias que podríamos decir son secundarias cuando no se aplica por alguna razón la consecuencia primaria. ¿Cuál era? La muerte. Entonces, cuando no se aplicaba la consecuencia primaria del adulterio, que era la muerte, no significaba que entonces no pasaba nada. No, aquí vemos que este que hace eso, dice, es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza va a encontrar, y su afrenta nunca será borrada. Entonces hay consecuencias de desobedecer este mandamiento. Recuerde que estamos pensando en este hecho. Las consecuencias de desobedecer algunas doctrinas o mandatos son más graves que otras. Ahora, en comparación o en contraste, el mandamiento, por ejemplo, de no congregarse es igual, inspirado por Dios. El Espíritu Santo lo inspiró, pero las consecuencias que van a venir por desobedecer este mandamiento no son las mismas. No son las mismas. A veces decimos, bueno, pecado es pecado, desobediencia es desobediencia y vamos a medirlo, a cortarlo, a disciplinarlo de la misma manera. No. Las consecuencias de desobedecer algunos mandatos o leyes son diferentes del uno del otro. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 25, nos aconseja a no dejar de congregarnos. Es un imperativo. No es que no van a haber consecuencias al no congregarnos, si las hay. Nos vamos a enfriar, estamos desobedeciendo la palabra de Dios, no crecemos, no estamos haciendo la voluntad de Dios, nos perdemos muchísimas bendiciones. Si usted quiere tener la idea de cuánto nos perdemos al no congregarnos, yo le invito a que vaya al Evangelio de Juan y vea que, vea que este hombre que no estuvo allí de los apóstoles, que no estuvo junto con ellos, cuando el Señor apareció, perdió 8 cosas. Tomás. La Biblia no dice por qué razón no estaba allí. No lo dice. Probablemente, bueno, el Señor lo sabe mejor. Pero hay ocasiones en las que, aunque queramos, no podemos. Y hay otras que sabemos que sí podemos si nos esforzamos un poquito. Pero a veces falta de voluntad o cosas por el estilo. Pero hay ocasiones en las cuales, aunque nosotros queramos, no podemos hacerlo. El deseo está, el anhelo está, pero no podemos hacerlo, a veces por cuestiones de salud.
Una de las épocas más difíciles en mi caso fue mes y medio, cuando tuve una enfermedad muy grave en mi cuerpo, me dio una trombosis y el médico me dijo, debe estar mes y medio en reposo absoluto, acostado y con los pies para arriba, día y noche, y solo se puede levantar para ir al baño nada más. La comida tiene que ser ahí, no se puede levantar ni andar caminando, mes y medio. Claro, para mí era doloroso, era triste porque estaba acostumbrado a actividad y mucha actividad. Y ahora viene ese frenazo de un solo, es problema de salud, es la vida que está en juego. Y pues yo no quería entender la magnitud del problema y me dice el médico, su iglesia, su ministerio, ahí va a quedar. Y usted pudiendo ser más útil por más años, por terquedad, a no hacer caso, se va a ir rápido. Así que es mejor que haga caso, ¿ok? Hay que hacer caso, por eso estoy vivo aquí todavía. Pero el deseo de congregarse está allí. Entonces los dos, uno comete adulterio, el otro no se congrega, los dos desobedecen mandamientos fundamentales, pero las consecuencias que tenemos por desobedecer el uno y el otro no son en realidad las mismas. Y es muy importante que nosotros entendamos esa verdad. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que eran mandamientos de Dios para el pueblo de Israel que tenían una duración temporal, pero eso no le quita validez. Y tenían duración temporal porque eran sombra o tipo de algo que vendría en el futuro. Algunos han tratado de dividir la doctrina en dos grupos, lo que es esencial y lo no esencial. Ahora aquí tenemos un dilema doble cuando aceptamos esto y decimos, bueno, esta lista de cosas en la Biblia no son esenciales. Y la otra lista de cosas, eso sí, a eso sí hay que obedecer y eso sí debemos cumplirlo. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, es cómo estar seguro de lo uno y de lo otro. Ese es el primer dilema. ¿Cómo yo puedo estar absolutamente seguro de que esto sí es doctrina fundamental y lo otro no es doctrina fundamental? No lo puedo estar seguro, porque ya eso sería una conclusión humana, en la que probablemente alguien tenga razón, quizá no mala intención, pero tenga razón en sí mismo para hacer eso, pero que no es realmente lo que debe de ser. Y el segundo dilema es, ¿quién puede o quién tiene la autoridad para hacer esta clase de división doctrinal? Ningún ser humano tiene esa autoridad. O sea, yo no puedo decir, bueno, el Señor dijo esto, pero eso no es importante. El mismo Señor dijo esto otro, esto sí tiene importancia. De ninguna manera. Hermanos, cuando Dios dijo algo, lo dijo por razones valiosas. Y no debemos considerarlo como detalle, porque a veces decimos, bueno, es un detallito nada más. No. Cuando Dios determinó algo y lo dijo, lo comunicó al hombre, aunque para el hombre sea un detalle, para Dios tiene suma importancia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, las medidas que Dios le dio a Moisés sobre la construcción del tabernáculo, por razones soberanas, Dios se las dio. O sea, Moisés no podía inventar y decir, bueno, esto me parece demasiado chico, o demasiado bajo, o demasiado alto, o demasiado largo. No, Moisés tenía que hacer las cosas de acuerdo al modelo. Vamos a Éxodo capítulo 25. Libro de Éxodo, el capítulo 25, y vamos a ver el versículo 40. Éxodo 25, 40. Dice así, capítulo 25, verso 40 de Éxodo. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahí está hablando en el contexto, está hablando de el tabernáculo y de todos los utensilios que el tabernáculo debería de tener. Y Dios le enfatiza a Moisés, mira, o sea, asegúrate, ten cuidado de hacerlos conforme al modelo que te ha sido mostrado.
Y tenemos la misma enseñanza en Hebreos, haciendo mención ya esto en el aspecto histórico. Hebreos el capítulo 8 y el versículo 5. Capítulo 8, verso 5 de Hebreos dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahí entonces Moisés no podía inventar. Él tenía que ver la medida de la mesa, la medida del lavacro, del candelero, de las paredes, del tabernáculo, todo. Porque Dios le dio las medidas de todo, porque para Dios tiene importancia. Todo eso era sombra de la persona de Cristo, del carácter y de la obra del Señor Jesucristo. Ahora entonces, hermanos, lo que sí nosotros debemos entender y saber es que hay principios temporales en la Biblia y también hay principios permanentes. Algunos de esos principios son para ser aplicados en un tiempo y otros para ser aplicados en otro tiempo. Eso sí existe en la Biblia, pero eso no significa que por esa razón unos sean de fundamental importancia y los otros sean no esenciales. Pero eso sí existe, como vamos a verlo más adelante. Principios temporales, o sea, por cierto tiempo, mientras cumplían la función. Pero también principios permanentes que fueron dados a Moisés y están ratificados en el Nuevo Testamento para que nosotros los obedezcamos como si no existiesen en el Antiguo Testamento. Entonces están ahí. Y esa verdad es la que nosotros debemos creer, porque es la que se puede corroborar en la Escritura. No el hecho de que esto es esencial y lo otro no es esencial, pero sí el hecho de que algunos principios tienen carácter permanente y otros principios tienen carácter temporal. Unos se aplican en un tiempo y otros se aplican en otro tiempo. Lo que implica, que hay cosas en la ley de Moisés que nosotros debemos seguir obedeciendo el día de hoy, aunque estamos viviendo en la época de la gracia. Y hay cosas en la ley de Moisés que ya no estamos obligados a obedecerlo, porque eran tipos de realidades futuras y fueron abolidas una vez que la realidad futura surgió en nuestro medio en el cual estamos viviendo. Muy bien, nuestro tiempo ha terminado. Vamos a quedarnos aquí. Y al regresar, pues vamos a ver ejemplos de esto que estamos mencionando allí. Concluimos con oración. Dios y Padre, gracias queremos darte.